grabar. Ahora me Sonríen, sí. la pongo a grabar. No, la anterior le he grabado, pero me he olvidado de subir. No pongan cara de mimos. Mejor. Les dije grabar y empezaron. No. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, yo le tengo una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Que justamente viendo Que se los la videos que usted no. había pasado, en el método de la caja negra, cuando les explica a los chicos, les explica 3 pasos. Sí. Que en el documento salían 2. Y A ver, eso, repasemos las 3 fases. claro, porque en el cuadernillo solo hay 2. Y yo, viendo el video, justamente ahí me entró la... No, vos sabés que a mí me llama la atención, porque en el cuadernillo, bueno, en el del 2020 creo que lo aclaré más, pero está detallado. Fíjate, ¿cuál es la primera fase o el primer... Mirar el proceso como una caja negra. Mirar el proceso. Mirar el proceso como una caja negra. Como una caja negra. Sí. Perfecto. Que ahí reconoce los elementos de entrada y los elementos de salida. Y el proceso es la caja negra. Sí. Bien. ¿El segundo paso cuál es? Abriendo la caja negra. Bien, abriendo. Que dicho de otra manera, abriendo es lo mismo que nos metemos dentro de la caja negra y definimos el proceso. Que ahí es donde hacemos el diagrama de bloque, donde mostramos la secuencia de operaciones y los insumos transformados. Bien, ¿y el tercer paso cuál es? Analizar los medios técnicos para abriendo cada una de las operaciones. Cada operación. Bien, en el caso de la San Martín, en el caso de Melissa, le pone abriendo las operaciones porque esa palabrita la han sacado ellas de la teoría, de la parte práctica. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Miren, escuchen. Dejen de notar y mírenme. No, mírenme. Yo acá tengo analizar el flujo de la materia, o sea, de los insumos. Claro, ese es el 2. Ese es el 2. El 2. Cuando en el 2 vos te decís abriendo la caja negra, es que vos abrís la caja negra y analizás el proceso. ¿Y qué es lo que es el proceso? El recorrido de los insumos, el flujo de la materia, de la energía y de la información. Que normalmente yo les pedí a ustedes que no hicieran el flujo de los 3 insumos, sino como era un proceso, era el flujo de los materiales, nada más. En el tercero, es como si nos metiéramos dentro de cada operación. Por ejemplo, podríamos llamarle abriendo las operaciones. Si al segundo le llamamos abriendo la caja negra, a este, por ejemplo, le podríamos llamar abriendo las operaciones. O dicho de otra manera, nos metemos dentro de cada una de las operaciones. ¿Y qué definimos? Esto es del 2. Esto no es del 3. Esto es del 2. Artefactos, procedimientos, conocimientos. No es del 3. ¿Cómo? Más fuerte, Julián. Artefactos, procedimientos y conocimientos. ¿Y qué es eso en tecnología? Los medios técnicos. Exactamente. O sea que... Ya estoy para aprobar. Sí, listo, aprobar. O sea, fíjense, este tercer paso es donde definimos los medios técnicos. Mira, recapitulemos los 3 pasos. La pregunta es, ¿cuál es el paso y qué se define? Escúchenme acá, mírenme, después me sacan apuntes. Están para rendir, tienen que conceptualizar. Chica. La pregunta es, ¿cuál es la etapa o paso y qué se define? ¿Está bien? Por ejemplo, una tabla de doble entrada en donde en la primera columna diga etapa, en la segunda columna diga qué se define. Perfecto. En la primera etapa, ¿cómo se llama? Mirar el proceso. No, mirando el proceso. Mirando el proceso como una caja negra. Listo. ¿Qué se define? Las entradas. Las entradas. Los entradas y salida. Bien, o sea, se define a los elementos de entrada
al proceso visto como caja negra y a los elementos de salida. Y a los elementos de entrada, ¿cómo le denominamos? Insumo. Y a los elementos de salida, productos y desechos. Bien. Sí. Una consulta, yo cuando les llevé, antes de que pasara esto del coronavirus, el tema de la caja negra, usted me había comentado que también deberíamos sacar los elementos, por ejemplo, de la harina, si poníamos harina, la bolsa de harina afuera. Que me dijo Exactamente. Que esos son los desechos. O sea, es buena tu pregunta, es buena. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos pensás al proceso como caja negra, vos decís, le ingresan insumos y normalmente salen productos. Sí, pero productos más desechos. Porque pensé en una fábrica, vos decís, ¿qué le ingresa a la fábrica? Y todos los camiones con los insumos. ¿Y qué sale? Los productos. Pero no solo productos, sale humo para arriba para la atmósfera, sale agua para el subsuelo, sale basura, salen desechos. Bueno, todo eso es parte del proceso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el segundo paso. Hola Alicia, ¿nos escuchás? Muy bien. El segundo paso. Tiene apagado el micrófono. Sí, tiene apagado, no importa, por eso le preguntaba si nos escuchaba. El segundo paso, ¿cuál era? Abriendo la caja negra. Abriendo la caja negra. En la segunda columna, ¿qué era lo que había que cargar? ¿Qué se define? ¿Qué se define? Perfecto. ¿Qué se define en el segundo paso? Las operaciones. ¿Solo las operaciones? El recorrido del insumo. No, el tipo de materia, energía y información. Bueno, me subió el micrófono. Y yo te pregunto, ¿qué es el flujo de materia, energía e información? El proceso El proceso tecnológico. El proceso tecnológico. Entonces, más fácil es decir, ¿qué se define? El proceso tecnológico. ¿Y qué es un proceso tecnológico? Es la secuencia ordenada de operaciones. La secuencia ordenada de operaciones. Perfecto. Listo. Entonces, en el segundo, ¿qué se define? El proceso tecnológico. Perfecto. En el tercero, que le llamábamos, ¿cómo? Abriendo las operaciones. Abriendo las operaciones. Supongamos que le ponemos abriendo las operaciones. Yo les pregunto, ¿qué se define? Los medios técnicos. Muy bien, ¿han visto? ¿Han visto lo mucho que saben? Están todos aprobados. El examen es virtual. Lo visto, ya le llevamos la libreta. Ya le paso la Gmail. Y los medios técnicos. Bien. Fíjense, escuchen, ya van a seguir con los apuntes. Escuchen. El método de la caja negra me sirve para analizar un fenómeno tecnológico. ¿Escucharon? Porque yo se los enseñé para analizar un proceso, pero el proceso tecnológico es un fenómeno tecnológico, es lo mismo. Entonces, fíjense, en muchos libros, si ustedes lo leen, a decir verdad, si lo leen en libros de educación tecnológica, el método de la caja negra habla de los 2 primeros pasos, nada más. Soy yo el que meto un tercer paso, ¿pero para qué? Y para meter el segundo eje de los NAP, o el segundo eje del diseño curricular, que son los medios técnicos. Porque en definitiva, vos no podés separar el proceso por un lado independientemente de los medios técnicos. ¿Qué nos está permitiendo el método de la caja negra? Un modo de abordar un fenómeno tecnológico, un modo de abordar un proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy a cualquier persona o a cualquier docente que no conoce la metodología del área, vos le decís, bueno, explícame el proceso de elaboración de la mermelada o de la pizza. ¿Ustedes se acuerdan en la clase, la primera clase de proceso tecnológico? Yo les dije eso, explíquenme, y me empiezan a explicar, me hacen una mezcla entre la técnica, con las operaciones, con todo. Entonces, ¿qué me está permitiendo el método de la caja negra? Un modo de enseñar o de abordar un proceso tecnológico. Eso me está permitiendo. Cuando vos te vas y analizás el análisis sistémico, que era la famosa bicicleta,
Es lo mismo. Es lo mismo. En la primera etapa vos reconoces a la bicicleta y a sus elementos. Es lo mismo que el primer paso del método de la caja negra. Y después, ¿qué haces? Te metes adentro de la bicicleta, o sea, adentro del sistema, y definís que la función de cada uno de los elementos, lo organizás, haces el organigrama indicando los distintos subsistemas, y después, ¿qué haces? Explicas el funcionamiento. Y al explicar el funcionamiento, haces el diagrama de bloques según el lenguaje sistémico. Y en el método de la caja negra hiciste lo mismo. ¿Y por qué? Y porque es un modo de abordar un fenómeno tecnológico. Es un modo de abordar un sistema tecnológico, en donde el sistema, en el primer caso, se llama proceso tecnológico, o el proceso de elaboración de algo. Y en el segundo caso, es abordar el análisis de un artefacto, que fue la bicicleta. Pero el método en sí es el mismo. Lo que pasa es que para estudiarlo de manera particular le llamamos por un lado el método de la caja negra y por el otro lado le llamamos análisis sistémico. Pero ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencian? En el sistema que analizan. Claro. En eso. O sea, porque, dicho de otra manera, a ver, saquemos conceptos generales. El proceso no lo puedo llamar sistema. Sí, ahí está. Eso es lo que te iba a explicar. ¿Sí? Claro que sí. Bien. A ver, ¿qué estudiamos nosotros? A ver, en la clase solía hacer este juego, que ya cuando yo le decía, ¿qué estudiamos en ciencias naturales? ¿Qué fenómenos estudiamos? Los fenómenos naturales. En tecnología, ¿qué estudiamos? Los fenómenos artificiales. Y en ciencias sociales, ¿qué estudiamos? Los fenómenos sociales. O sea, que visto como fenómeno en sí, vos decís, bueno, ahora le apliquemos el sistema, o sea, el enfoque sistémico. Lo analicemos como sistema. Bueno, en el caso de educación tecnológica, los sistemas que nosotros analizamos son sistemas tecnológicos, obviamente. Y esos sistemas tecnológicos, ¿cómo se pueden clasificar? Y se pueden clasificar en procesos por un lado y en artefactos por otro. ¿Por qué? Y porque son los procesos y los artefactos del mundo artificial. ¿Me entienden la idea? Entonces ahora decís, bueno, ¿cómo analizamos, cómo le enseñamos a un alumno a analizar un proceso? Y mediante el método de la caja negra. ¿Y cómo le enseñamos a un alumno a abordar el funcionamiento de un artefacto? Y mediante el análisis sistémico. El análisis sistémico. Claro. Dicho de otra manera, es el modo en que la tecnología resuelve sus problemas utilizando el enfoque sistémico. Bien. Si ustedes lo llevan esto a biología, ustedes se ponen a pensar cómo analizaron el cuerpo humano y se van a dar cuenta que lo que han hecho es un análisis sistémico del cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque primero estudiar las partes del cuerpo humano, después estudiar los distintos subsistemas y después estudiar la función de cada sistema y cómo influyen entre sí. Lo mismo que hiciste con la bicicleta. Lo que pasa es que en biología no se lo enseñan de esa manera, ¿se entiende? Sí. Por eso siempre la ciencia, la tecnología y la técnica están unidas. ¿O no, profe? Sí, sí. Pero ojo con eso. Ahí hay un punto que está... Miren, no, quedan 10 minutos todavía. De todas maneras, si se llega a cortar, volvemos a ingresar con el mismo enlace. Continuamos, pero ingresando con el mismo enlace. La pregunta que vos has hecho tiene que ver, ella dice, por eso es que se relaciona la ciencia, la técnica con la tecnología. Cuando vos analizás un fenómeno natural, como es la biología, como es el comportamiento del ser humano, es una cosa. En cambio, cuando vos analizás en tecnología un proceso tecnológico, si bien el modo de analizarlo es el mismo, porque es el enfoque sistémico aplicado a un sistema natural, como es el cuerpo humano, o a un sistema artificial. Perfecto. En los dos casos,
La finalidad es la misma, es explicar el funcionamiento del sistema. Bien, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de analizar un proceso tecnológico en educación tecnológica? ¿Cómo? La actividad técnica mediada. ¿Quién habla? Levante la mano. Ella. Bien, felicitaciones. Bien. Ahora explícamelo. No sé, usted dijo, cuando no sepan qué responder, Exactamente, es que yo sé que lo has dicho por eso. No, pero digamos, así. No, pero es Si no eso. saben qué responder, A ver, actividad es eso. técnica mediada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en tecnología estudiamos el proceso tecnológico, pero para definirlo como actividad técnica mediada del ser humano. ¿Qué quiere decir? Cómo el ser humano resuelve sus problemas transformando insumos en productos. Resuelve problemas. En cambio, en naturales, entender el funcionamiento del cuerpo humano no es una actividad técnica mediada. No. No se resuelve ningún problema. Resolviendo ningún. O sea, ¿por qué? Y porque las ciencias biológicas tienen por objetivo hacer que el alumno entienda el funcionamiento, pero que lo entienda nada más. En cambio nosotros tenemos por objetivo que lo entienda y que aprenda a resolver problemas. Y ahí está la gran diferencia. O sea que nosotros a un alumno le enseñamos un proceso tecnológico, pero para que aprenda a resolver un problema. O sea, ¿por qué le enseñaste el proceso de elaboración de la pizza? Porque le diste una consigna en donde el alumno tenía que resolver la fabricación de un alimento. Entonces, de esa consigna surgió que vos les iba a dar determinados ingredientes e insumos. Entonces el alumno decidió fabricar una pizza. Entonces, te estudia el proceso de elaboración de la pizza como respuesta a un problema, no porque vos le dijiste. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿qué hace? Estudia la actividad técnica mediada del ser humano. En tecnología, muchas veces se dice, ¿estudiamos procesos tecnológicos? Sí. ¿Estudiamos técnicas? Sí. ¿Estudiamos artefactos? Sí. ¿Estudiamos el impacto sobre la naturaleza? Sí. ¿Comparamos procesos tecnológicos? Sí. Todo eso es cierto. Pero si vos no le pones la palabra, la actividad técnica mediada de eso, el ser humano no aparece. ¿Por qué? Y porque cuando ustedes representan un proceso tecnológico mediante un diagrama de bloque, la actividad técnica mediada ahí no está. ¿Me escucharon? Sí. Cuando ustedes representan un proceso tecnológico mediante un diagrama de bloques, la actividad técnica mediada del ser humano no está. Porque ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se transforma el insumo? Le estás explicando al alumno la transformación del insumo, le estás explicando un fenómeno, pero no le estás diciendo cómo se hace. Y el cómo se hace está en el tercer paso del método. Por eso es la importancia del tercer paso, que es cuando uno define los medios técnicos. Y cuando define los medios técnicos, se definen los artefactos, los procedimientos, los conocimientos y los gestos técnicos. Y los gestos técnicos. Y los gestos técnicos. Por eso es que yo le hinchaba a ustedes que me pusieran una figurita en donde apareciera la mano de la persona cuando mezcla, porque ese es el gesto técnico. O sea, ahí está la actividad técnica mediada. Porque a decir verdad, definir un procedimiento, definir los artefactos, definir los conocimientos, no es la actividad técnica mediada. No, eso es definir qué se va a hacer. Pero la actividad técnica mediada aparece cuando empezamos a hablar de gestos técnicos. Cuando aparece el hacer de la persona. El accionar. Exactamente, el accionar de la persona, ahí está. Entonces de repente cuando vos estudias todo de manera muy teórica un proceso y no haces que el alumno te explique cómo utiliza una herramienta para mezclar, en realidad está enseñando un proceso desde un punto de vista de la teoría.
¿Qué necesitamos que nosotros haga el alumno? Y que agarre la herramienta y mezcle. Y mezcle. Y diga, los gestos técnicos, esto, se necesita hacer esto. ¿Para qué? Y para que entienda la actividad técnica de la persona. ¿Y por qué es muy importante eso? ¿Qué? Eso, que el alumno entienda los gestos técnicos y la actividad de la persona. Esa es una pregunta difícil, por ejemplo. Y para que desarrolle una cultura tecnológica, o favorecer. Bien, bien, que eso es lo objetivo. Pero hay algo que es más particular, el tercer eje. Es para que entienda cómo sirve cada artefacto, herramienta. Bien, va por ahí. El tercer eje, ¿qué te dice? Que si quisiéramos ampliar el método de la caja negra, le podríamos colocar un cuarto paso, que es el estudio o la comparación en distintos contextos productivos. De vuelta, es la comparación en distintos contextos productivos. Hacer el proceso de elaboración del dulce leche en la casa y después estudiarlo y llevarlo a la fábrica y que vea el proceso del dulce leche en la fábrica. Y cuando va a la fábrica, el alumno, ¿qué tiene que ver? ¿Lo grandota que es la fábrica? No. Tiene que ver justamente la actividad técnica mediada. Entonces va a empezar a ver que existen máquinas distintas. Entonces cuando el alumno vea que la máquina es distinta, dice, ah, el procedimiento y los conocimientos son distintos. Y efectivamente, y entonces la tarea de la persona, que antes era batir, ahora lo hace ¿quién? Una máquina, esa tarea. En cambio, la tarea del operario es controlar la máquina, nada que ver. Y ese es el cambio técnico y la tecnificación de las tareas. Por eso es importante que el alumno haga en un proceso, para que después, cuando vos lo lleves a la fábrica, el alumno pueda reconocer el cambio de la actividad de la persona. ¿Y por qué cambió esa actividad? Y porque cambiaron las máquinas, las herramientas y los instrumentos. Cambiaron los procedimientos y los conocimientos, cambió todo. También puedes ver la diferencia entre herramienta, máquina. Claro, 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 porque de repente en la casa mezclar lo hace con una herramienta, en cambio en el otro lado lo hace con una máquina. Entonces empieza a entender el concepto de herramienta y el concepto de máquina. Entonces dice, ah, cambió el artefacto. Y ustedes saben en la triada, en las tres, si cambiaba el artefacto, cambiaban los procedimientos, los conocimientos y obviamente los gestos técnicos. Por eso es importante que el alumno reconozca la actividad técnica mediada de la persona. Dicho de otra manera, que a decir verdad a mí no me gusta decirlo así, y era como se enseñaba antes, cambió el trabajo de las personas. ¿Se entiende? Cambió el modo de trabajar de las personas. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar del mundo del trabajo, se mete con los conceptos de la escuela técnica y parecería ser que tecnología solo se tiene que enseñar en una escuela técnica. Y no, se tiene que enseñar desde el jardín infante. ¿Pero y por qué? Y porque nosotros queremos que el alumno reconozca los fenómenos tecnológicos, que aprenda la actividad técnica a medida de las personas.